Julio Verne, El castillo de los Cárpatos, capítulo 7. ¿Cómo describir la ansiedad del pueblo de Werst desde la partida del joven guardabosque y del doctor Patak? No había cesado en aquellas 4 horas transcurridas desde su marcha y que parecían interminables. El señor Colts, el posadero Jonás, el maestro Hermod y algunos otros más no habían abandonado su puesto sobre el terraplén. Todos se obstinaban en observar la lejana masa del castillo, y todos miraban si reaparecía alguna sombra por encima del torreón. No se veía humo alguno, lo que fue comprobado mediante el anteojo invariablemente enfocado en aquella dirección. Decididamente los 2 florines gastados en la adquisición del aparato eran dinero bien empleado. Jamás el Viró, muy interesado y guardador de su bolsa, había encontrado menos pena por un gasto semejante. A las 12:30, cuando Frick regresó a apacentar su ganado, se le interrogó ávidamente. Había algo nuevo, extraordinario, sobrenatural, respondió Frick, que acababa de reconocer el valle de Silva-Laco, sin haber visto nada sospechoso. Después de comer hacia las 2, cada uno regresó a su puesto de observación. Nadie hubiera pensado en quedarse en casa y sobre todo nadie pensaba en poner los pies en el figón del rey Matías, donde se habían oído voces conminotarias. Que las paredes oigan, puesto que esto es una locución usual, pero que hablen. El digno comerciante podía leer el temor de que su posada fuese puesta en cuarentena, lo que no dejaba de preocuparle un poco. Se vería en la necesidad de cerrar su tienda y de beberse él solo lo que contenía por falta de parroquianos. Por lo tanto, con el objeto de despertar confianza a la población de Werst, habían procedido a muy larga investigación del rey Matías, registrando cada una de las habitaciones, hasta las camas, inspeccionando los baúles y el aparador, y explorando minuciosamente los rincones del salón, de la cueva y del granero, donde algún malintencionado hubiera podido realizar aquella mixtificación. Nada tampoco por la parte de la fachada que dominaba el norte y el oeste. Las ventanas eran muy altas para que fuese posible subirse hasta ellas por una muralla tallada a pico, y cuyo cimiento se sumergía en el curso impetuoso del torrente. No importa el miedo, no importa la razón, y mucho tiempo pasaría sin duda antes de que los habituales parroquianos de Jonás volvieran su confianza a su posada y a su raquiú. Mucho tiempo. Ya se verá que este triste pronóstico no había de realizarse. En efecto, algunos días después, y a consecuencia de una circunstancia muy imprevista, los notables del pueblo iban a reanudar sus conferencias cotidianas entremezcladas de abundantes libaciones en la sala del rey Matías. Más preciso es volver al joven guardabosque y a su compañero el doctor Patak. Como se recordará, en el momento de abandonar a Werst, Nic Deck había prometido a la desolada Miriota no tardar mucho en su visita al castillo de los Cárpatos. De no sucederle ninguna desgracia, de no realizarse las amenazas fulminadas contra él, contaba estar de vuelta en las primeras horas de la noche. Se le esperaba, pues, y con qué impaciencia. Ninguno, ni la joven, ni su padre, ni el maestro de escuela podían prever que las dificultades del camino impidieron al guardabosques llegar a la cresta de Orgal antes de cerrar la noche. De aquí que la inquietud, ya viva durante el día, pasó de toda medida durante las 8 campanas de Vulcano.
que se oían distintivamente en West. ¿Qué había pasado a Nic Deck y al doctor, que no volvían después de todo el día de ausencia? Nadie, por lo tanto, pensaba en regresar a su casa antes de que ellos estuviesen de vuelta. A cada momento se imaginaba verles asomar volviendo el camino en el ensanche de la garganta de la sierra. El señor Coles y su hija habían ido a la extremidad de la calle, al sitio donde el pastor había puesto de centinela. Muchas veces creyeron ver unas sombras dibujarse a lo lejos por entre los huecos de los árboles, pura ilusión. La garganta de la sierra estaba desierta como de costumbre, pues era raro que las gentes de la frontera quisieran aventurarse por ahí. Era martes, el martes de los genios maléficos, y en este día los transilvanos no andan por gusto por el campo después de la puesta del sol. Preciso era que Nic Deck fuese loco para haber escogido semejante día para visitar el castillo. La verdad es que ni el guardabosque ni nadie, además del pueblo, había pensado en semejante cosa. Pero Miriota pensaba entonces en ello que espantosas imágenes acudían a su mente. Con la imaginación había seguido a su novio hora por hora, a través de aquellos espesos bosques del Plesa, en tanto que él subía hacia la meseta de Orgal. Ahora la noche llegaba. Parecía que le veía en la muralla procurando escapar a los espíritus que habitaban el castillo de los Cárpatos. Había llegado a ser el juguete de sus maleficios. Era la víctima destinada a su venganza. Estaba preso en el fondo de algún barranco, tal vez muerto. ¿Qué no hubiera dado la pobre muchacha por lanzarse sobre las huellas de Nic Deck? Ya que esto era imposible, hubiera querido permanecer toda la noche en el sitio que había indicado. Pero su padre le obligó a regresar y después de dejar en observación al pastor, ambos volvieron a casa. Sola en una pequeña alcoba, Miriota derramó abundantes lágrimas. Amaba con todo su corazón a Nic Deck, siendo su amor aún más lleno de reconocimiento porque el guardabosques no le había buscado en las condiciones en que deciden ordinariamente los matrimonios en estos lugares transilvánicos, por cierto, de un modo bien extraño. Cada año la festividad de San Pedro se celebra de la Feria de los Novios. En este día se reúnen todas las jóvenes del distrito, es decir, sus vestidos hilados, cosidos y bordados por sus manos, encerrados en cofres de brillantes colores. Familias, amigos y vecinos les acompañan. Entonces vienen los jóvenes vestidos con magníficos trajes, ceñidos de bandas de seda, recorren la feria pavoneándose, buscan a las jóvenes que más les agrada, les entregan un anillo y un pañuelo en señal de compromiso, y los matrimonios se hacen al regresar de la fiesta. Nicholas Deck no había encontrado a Miriota en una de estas fiestas. Sus relaciones no habían nacido del azar. Se conocían desde la infancia y se amaban desde que tuvieron la edad para amarse. El guardabosques no había ido a buscar a su prometida en medio de la subasta de la feria, lo que era un placer para Miriota. ¿Por qué era Nic Deck de un carácter tan resuelto, tan tenaz, tan empeñado en cumplir su promesa imprudente? Él amaba, bien lo sabía, la amaba, y sin embargo ella no había tenido suficiente influencia para impedirle ir a aquel castillo. Al alborear el siguiente día, la población de Wers estaba en pie, desde el terraplén hasta la vuelta de la garganta de la sierra. Unos subían y otros bajaban del camino, aquellos para pedir noticias, estos para darlas. Se decía que el pastor Frick acababa de ser encontrado adelante, a un cuarto de milla del pueblo, no a través del bosque de Plesa, sino siguiendo su orilla, cosa que no había hecho sin motivo. Esperando pues y a fin de comunicarse más pronto con él,
el señor Colts, Miriota y Jonás fueron a la extremidad del pueblo. Media hora después se vio al pastor a algunos centenares de pasos y en lo alto del camino. No parecía esforzarse en llegar al punto, lo cual se tuvo como mal augurio. Si bien, Frick, ¿qué sabes? ¿Qué has visto?, le preguntó el señor Colts cuando el pastor se reunió con ellos. Nada sé, nada he visto, respondió Frick. Nada, murmuró la joven, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. Al amanecer, continuó el pastor, vi a media milla de aquí 2 hombres que creí fueran Nick y el doctor, pero no eran. ¿Sabes quiénes eran esos hombres?, preguntó Jonás. 2 viajeros que acababan de atravesar la frontera valaca. ¿Les has hablado? Sí. Bajan al pueblo. No se han dirigido hacia Retseyat, a cuya cima quieren llegar. Son 2 turistas. Tienen aspecto de serlo, señor Colts. Y esa noche, atravesando la garganta del vulcano, no habían visto nada hacia el castillo. No porque se encontraban todavía en el otro lado de la frontera, respondió Frick. De modo que no traes noticia alguna de Nick Deck. Ninguna. Dios mío, repetía la pobre Miriota. Por los demás, puedes interrogar a estos viajeros dentro de pocos días, añadió Frick, porque piensan hacerlo en lo alto de Wers antes de partir de Colosbar. Con tal de que no les hable mal de mi posada, pensó Jonás suspirando. Capaces serían de no alojarse en ella. Desde hacía 36 horas el excelente posadero estaba preocupado por el temor de que ningún viajero osaría comer y dormir en el Rey Matías. En suma, estas preguntas y estas respuestas cambiaban entre el pastor y su amo. No aclararon la situación, y como ni el guardabosque ni el doctor habían aparecido a las 8 de la mañana, no podía racionalmente esperarse que no volvieran jamás. Nadie se aproximaba imprudentemente al castillo de los Cárpatos. Herida por las emociones de aquella noche de insomnio, Miriota apenas podía sostenerse. Completamente desfallecida, casi no tenía fuerzas para andar. Su padre la condujo a su casa. Ahí sus lágrimas redoblaron. Llamaba a Nick con voz delirante, y había motivos para tener que caer enferma. Entretanto era necesario, urgente, tomar una resolución, ir en socorro del guardabosque y el doctor sin pérdida de un instante. Pero tampoco importaba que hubiesen de correr peligros exponiéndose a las represalias de los seres humanos o sobrenaturales que ocupaban el castillo. Lo esencial era saber qué les había sucedido a Nick Deck y el doctor. Era un deber imperioso tanto para sus amigos como para cualquier habitante de la aldea. Los más valientes no se rehusarían lanzarse por los bosques del Plesa, en dirección del castillo de los Cárpatos. Decidido esto, después de no pocas discusiones y diligencias, los más valientes no pasaron de 3, que fueron el señor Colts, Frick y el posadero Jonás. El maestro Hermor se había sentido de repente indispuesto con dolor de gota en la pierna, y había dado la clase echado sobre 2 sillas. Serían las 9 de la mañana cuando el señor Colts y sus compañeros, bien armados por prudencia, tomaron el camino de la montaña. En el mismo sitio en que Nick se había separado de ellos, internándose en la áspera pendiente, y pensaron, no sin razón, que si el guardabosque y el doctor estaban en el camino para volver a la aldea, debían ir sin duda por ahí. No sería difícil reconocer sus huellas, lo que fue comprobado cuando franquearon la orilla. Los dejaremos aquí para decir qué movimiento se hizo en la opinión de Wers desde que les perdieron de vista. Si antes de que partiesen aquellos 3 hombres al encuentro de Nick y Patak,
Cuando hubieron partido empezó a verse en aquello una imprudencia sin nombre. Sobre una catástrofe iba a venir otra, porque nadie dudaba que el doctor y el guardabosque habían sido víctimas de su intento. ¿Y de qué serviría que el señor Coles, Fritz y Jonás se expusieran a lo mismo por desinterés? Miriota no solo lloraría a su novio, sino a su padre también. Nunca podría perdonarse a los amigos del pastor y el posadero la pérdida de entre tantos. La desolación fue general en Wers, y no había señales de que terminase pronto, aún admitiendo de que no les acontecía alguna desgracia. No contaban con el regreso del señor Coles y sus dos compañeros, antes de que la noche hubiese envuelto las alturas del Plesa. Mas ¿cuál sería la sorpresa general cuando a lo lejos del camino fueron vistos hacia las 2 de la tarde? Miriota, prevenida del caso, corrió a su encuentro apresuradamente. No venían 3 sino 4, y el cuarto se parecía al doctor. «Nick, mi pobre Nick», exclamó la joven. «Nick no está, no viene». Si Nick venía, pero extendido sobre unas angarías de ramas que penosamente conducían Jonás y el pastor. Se precipitó la joven hacia su novio, se inclinó sobre él y le abrazó estrechamente. «Muerto, muerto», exclamaba. «No, no está muerto», respondió el doctor Patak. «Pero merecía estarlo, y yo también». Lo cierto era que el guardabosque estaba sin conocimiento, con los miembros rígidos, la respiración débil, y el doctor no estaba descolorido como su compañero. Se debía a que la marcha le había envuelto su tinte habitual de ladrillo. La voz de Miriota, tan tierna, tan desgarradora, no tuvo poder alguno para arrancar de su letargo a Nick. Cuando le condujeron a la aldea y lo depositaron en el cuarto del señor Coles, todavía no había desplegado sus labios. Algunos instantes después, sus ojos se abrieron poco a poco, y al ver a la joven inclinada a su cabecera, sus labios dibujaron una sonrisa. Trató de levantarse, pero no pudo. Una parte de su cuerpo estaba paralítica, como herida de hemiplegia. Sin embargo, queriendo tranquilizar a Miriota, le dijo con voz débil: «Esto no será nada, nada». «Mi pobre Nick», repetía la joven. «Un poco de fatiga solamente, la emoción. Esto pasará pronto. Con tus cuidados, Miriota». Pero el enfermo necesitaba calma y reposo, en vista de lo cual el señor Coles salió del cuarto dejando a Miriota junto al joven guardabosque, que no hubiera podido tener una enfermera más diligente. No tardó en adormecerse. Entretanto, el posadero Jonás contaba a un numeroso auditorio, con voz fuerte para ser bien oído por todos, lo que había sucedido desde su partida, después de haber encontrado en el bosque el sendero que Nick Deck y el doctor Patak se habían abierto. Los tres tomaron la dirección al castillo. 2 horas estuvieron por las pendientes del Plesa, y cuando se hallaban a una media milla a orilla del bosque, vieron a 2 hombres que eran el doctor Patak y el guardabosque. El primero no podía andar, el otro acababa de caer al pie de un árbol falto de fuerzas. Correr hacia el doctor, formar con ramas alguna palabra, colocando en ella a Nick Deck, y volver a poner Patak en disposición de andar, pero todo fue obra de un instante. Después el señor Coles y el pastor, que se relevaban en la conducción de la parijuela, tomaron el camino de Wers. En cuanto a saber por qué Nick se encontraba en semejante estado, y si había o no penetrado en las ruinas del castillo, cosas eran que el posadero ignoraba, así como el señor Coles y el pastor Frick, puesto que el doctor no se hallaba en disposición de satisfacer su curiosidad. Pero preciso era que Patak hablase,
¿Qué diablo en la aldea rodeado de sus amigos y clientes estaría seguro? No había que temer ya nada de los seres del castillo, y aunque le hubiesen estos arrancado el juramento de guardar silencio acerca de lo que había visto en el castillo de los Cárpatos, el interés le faltaba que faltase a su juramento. Vamos, tranquilízalos, doctor, le dijo el señor Colts. Ordena nuestros recuerdos. ¿Quieres que hable? En nombre de los habitantes de Wers y para asegurar la tranquilidad de la aldea, yo te lo ordeno. Un buen vaso de raquio aprontado por Jonás devolvió el habla al doctor, que con entrecortadas frases se expresó en estos términos. Partimos los dos, Nick y yo, dos locos indudablemente. Preciso fue emplear casi todo el día para atravesar esos bosques, y allá por la noche vimos el castillo, llegamos a él. Aún tiemblo, toda mi vida temblará. Nick Deck sí quería pasar la noche en el Torreón, es decir, en la mismísima alcoba de Belcebú. El doctor decía aquello con tan voz cavernosa que solo de oírle temblaban los otros. No lo consentí, no continuó. ¿Qué hubiese pasado de ceder yo con los deseos de Nick? De pensarlo se me erizan los cabellos. Y el doctor se llevaba maquinalmente las manos a la cabeza. Nick se resignó a acampar en la meseta. ¡Qué noche, amigos míos, qué noche! ¿Cómo descansar cuando los espíritus no les permiten dormir ni una hora? Ni una hora. De repente había ver monstruos de fuego apareciendo entre las nubes. Verdaderos monstruos, sí, que se precipitaban sobre la meseta para devorarnos. Todas las miradas se dirigieron al cielo para ver si cruzaba en él algún grupo de espectros. Pocos instantes después continuó el doctor. La campana de la capilla empieza a sonar. Todos los oídos escucharon atentamente, y más de uno creyó percibir los tañidos de la campana del castillo. Tanto impresionaba al auditorio aquel relato. De pronto espantosos rugidos llenan el espacio, eran más bien aullidos de fieras. Luego una claridad de las ventanas del torreón, infernal llamarada ilumina toda la planicie hasta el bosque de abetos. Nick Deck y yo nos miramos. ¡Oh, espantosa visión! Parecíamos dos cadáveres, uno frente al otro que temblaban bajo aquellas luces violáceas. Y efectivamente, viendo la cara cadavérica y la mirada extraviada del doctor Patak, parecía que venía del otro mundo, al que había enviado tan crecido número de sus semejantes. Preciso fue dejarle tomar sus alientos, pues de lo contrario no hubiera podido continuar su relato. Lo que se consiguió gracias a un segundo vaso de raquio, que pareció devolver al ex enfermero parte de la razón que le habían hecho perder los espíritus. Pero al fin, ¿qué le pasó al pobre Nick Deck?, preguntó el señor Colts. Y no sin razón el viró concedía extrema importancia a la respuesta del doctor, teniendo en cuenta que la misteriosa voz de la posada se dirigió personalmente al joven. Te diré lo que recuerdo, respondió el doctor. Amaneció. Ya había suplicado a Nick Deck que renunciase a sus proyectos, pero ya lo conoces. Y sabes que nada se puede lograr en un testarudo semejante. Bajó al foso y yo tuve que seguirle, porque me arrastraba, y además yo no tenía conciencia de mis actos. Nick se adelantó hasta la poterna, se agarró de la cadena del puente levadizo y subió por ella hasta lo más alto. En aquel momento otra vez me di cuenta de nuestra situación. Aún es tiempo, me dije, de retener a este imprudente, a este sacrílego. Por mejor decir, le ordeno por última vez que baje y regrese a Wers en mi compañía. No, me grita, quiero huir y no le confieso. Sí, lo confieso, quise huir. ¿Cualquiera de ustedes en mi caso no hubiera hecho lo mismo?
pero en vano traté de moverme del suelo. Mis pies estaban ahí clavados, adheridos, como si hubiera echado raíces. ¿Cómo arrancarles de ahí? Imposible. Todo es inútil. Y el doctor remedaba los movimientos de un hombre cogido por las piernas como un zorro que había caído en un lazo. Volviendo a su narración añadió: en aquel momento dejó de oír un grito. ¿Pero qué grito? Lo había oído de Nick Deck. Sus manos agarradas a la cadena la sueltan de pronto y cae al fondo del foso como herido por invisible mano. El doctor había sido verídico en su relato. Nada había añadido, no obstante la turbación de sus ideas. Todos aquellos fenómenos descritos por él se habían producido como los contaba en la meseta de Orgal, en aquella noche de los mencionados sucesos. Respecto a lo que pasó después de la caída de Nick Deck, helo aquí: el guardabosque cae desvanecido y el doctor Patak está imposibilitado de acudir en su ayuda, porque sus botas permanecen clavadas en el suelo y sus pies hinchados no pueden salir de ellas. De repente cesa la invisible fuerza que la retiene, y ya libre se precipita hacia su compañero, y oh prodigio de valor en aquel hombre. Sumerge su pañuelo en el agua de la meseta y humedece la cara de Nick Deck. Recobra el joven el conocimiento, mas su brazo izquierdo y la parte de su cuerpo quedan inertes. Después de la horrible sacudida experimentada por él, ayudado por el doctor, consigue levantarse y, remontando el camino de la contraescarpa, vuelven a la meseta. Ponerse en camino hacia la aldea. Después de una hora de marcha, los dolores que sufre Nick en el brazo y en el costado son tan violentos que le obligan a detenerse. Y precisamente en el momento que el doctor se disponía a ir a Wers en busca de auxilios, se encontraron al señor Coles, Jonás y Frick, que habían llegado a tal punto. Respecto a decir si era grave la lesión del joven, el doctor Patak evitaba afirmar nada en concreto, aunque se mostraba habitualmente rara cuando se trataba de un caso médico. Se limitó a responder en tono dogmático: cuando se trata de una enfermedad natural, es una cosa distinta a cuando se trata de una enfermedad sobrenatural que el Chort envía. En este caso, el Chort puede curarla. En efecto de diagnóstico, tal pronóstico no era tranquilizador para Nick Deck, pero felizmente aquellas palabras no eran del Evangelio. ¿Y cuántos médicos superiores al doctor Patak, desde Hipócrates y Galeno, se han engañado y se engañaban hoy? El joven guardabosques era un mozo fuerte, y dada su vigorosa constitución podían concebirse buenas esperanzas, aún sin necesidad de intervención diabólica y bajo la condición de no seguir muy estrictamente las prescripciones del antiguo enfermero de Lazareto. Gracias por escuchar.